Luego, también para esto vincularlo, ¿no?, con los alcances de algunas nociones básicas, ¿no?, acerca del procedimiento en sí de prescripción adquisitiva de dominio. Ya en la última parte vamos a conversar un poquito acerca de dos modelos, ¿no?, de casuísticas para más o menos un poquito comprender, ¿no?, entre los casos prácticos, ¿no?, dos posibilidades, ¿no?, que muy recurrentes en estos temas, y la propia gestión, ¿no?, de la prescripción, ¿no? Algunos temitas con respecto al tema del trámite, ¿ok? Un poquito acerca de la propiedad vertical o horizontal, ¿no?, que se acogen a este procedimiento. Bien, entonces vamos a empezar rápidamente, ¿ok? Dentro de lo que respecta al marco normativo, no al marco legislativo, pues tenemos que tener en cuenta todos estos reglamentos, como por ejemplo en el caso de la Constitución Política, tener en cuenta estos tres artículos propiamente que nos hacen referencia al derecho de la propiedad, ¿no?, y también con respecto a los temas de herencia, ¿no?, o procedimientos, donde está inserto un un procedimiento como estos, ¿no?, donde, por ejemplo, es un régimen familiar, ¿no?, o de repente no necesariamente un régimen familiar, sino de que de repente, pues, se requiere, ¿no?, transferir un predio mediante donación, herencia, etcétera, pero finalmente sigue siendo un modo para poder transferir una propiedad, ¿no?, de manera voluntaria, no a otra persona para que lo pueda adquirir, ¿no? Pero al mismo tiempo también nos hablan del derecho a la propiedad en los casos, ¿no?, donde, por ejemplo, están insertos alguna posibilidad de predios donde de repente por muchos años, ¿no?, ha estado probablemente en abandono, ¿no?, y de repente como propietarios hemos estado habitando un predio por más de 5 años, ¿no?, en la cual ya somos contribuyentes en la municipalidad, ¿no? Entonces, queremos probablemente acogernos a este procedimiento o esta modalidad, ¿no?, porque finalmente viene siendo una modalidad de adquisición, ¿ok?, de la propiedad, ¿no?, este procedimiento de prescripción, ¿no?, para finalmente tener, pues, esta seguridad jurídica, ¿no?, que requiere, ¿no?, no solamente quedarnos en lo que muchos propietarios hoy en día, pues básicamente se quedan, es con de repente un certificado de posesión, pero no hay este paso siguiente, ¿no?, que es donde, con, donde se formaliza, mejor dicho, este documento de posesión, ¿no?, o el mismo hecho de la posesión que tiene el predio. Entonces, esta seguridad jurídica casualmente se vela con este procedimiento de prescripción, ¿ok? Y acá también, no solamente la Constitución, como habíamos mencionado en la antesala, sino que también tenemos lo que nos dice el Código Civil, ¿no?, en algunos de estos artículos, ¿no?, básicamente importantes, ¿no?, algunos que nos hacen referencia, ¿no?, como estos del artículo 459 al 823, donde nos hablan acerca de los ámbitos de titularidad, ¿no? Obviamente, como aquellos también requisitos indispensables establecidos por ley, incluso hoy en día, que lo vamos a ver ya en la parte final, que nos hacen mención también para que un propietario pues pueda acceder, ¿no?, a este procedimiento, ¿no? Luego tenemos también otros artículos que nos hablan acerca de la caracterización de bienes muebles e inmuebles, es muy importante que nos mencione el Código Civil, porque este procedimiento, valga la redundancia, se acoge no solamente bienes inmuebles, que me refiero, no a edificaciones de régimen horizontal o vertical, ¿no?, edificaciones en departamentos o en edificios, ¿no?, propiedad horizontal, conjunto habitacional, etcétera, sino también pues se acogen los bienes muebles, ¿no? Bienes muebles, ¿no?, como que también tienen realmente esa constancia de posesión, porque finalmente están dentro de lo que manda el Código Civil, como que los predios que también pues se pueden transferir, ¿no? Y también pues se acogen a un procedimiento de prescripción, eh, que si bien es cierto, está dentro de lo que manda el Código Civil, dentro de lo que manda el derecho propiamente, ¿no?, de un bien mueble o un bien inmueble, el cual un titular se puede acoger, pero estos, por ejemplo, difieren en algún caso con respecto al tiempo, ¿no?, al tiempo establecido por ley. Eso también lo vamos a mencionar, ¿no? Y finalmente, bueno, algunas doctrinas donde nos hablan pues, de la traslación de derechos de la propiedad, ¿no?, y demás actos pues, que constituyen muchas veces a este procedimiento. Bien. Entonces, rápidamente, los alcances de registro de predios, ¿no?
básicamente, de repente muchos ya sabemos a qué le llamamos este registro de predios, y casualmente este registro de predios no es más que este registro jurídico, ¿no? Y que casualmente está integrado dentro del registro de la propiedad inmueble. Y aquí, por cuestiones reglamentarias, se inscriben todo lo que son estos actos, ¿no? Derechos de las personas, ¿no? Y que recaen, pues, casualmente esto en los mismos predios, ¿no? Porque aquí, pues, se transfieren diferentes normas que están establecidas dentro de este procedimiento. Entonces, son actos que casualmente lo vamos a ver dentro del registro de predios. Bien, lo que les había mencionado con respecto al marco legislativo, ¿no? Lo que habíamos visto, una antesala acerca de un poco lo que son los bienes muebles, ¿no? Decíamos algunos de estos predios que constan de estas características técnicas, ¿no? Son lo que nos menciona en el artículo 885 del Código Civil, ¿ok? Donde nos mencionan pues una escala de puntos, ¿no? Donde nos dicen cuáles son, ¿no? Aquellos bienes inmuebles que se pueden acoger incluso a este procedimiento, ¿no? Entonces, básicamente dentro de lo que manda el procedimiento de prescripción adquisitiva, pues podemos ver de que estos se pueden acoger todos estos puntos que menciona, ¿no? Del 1 al 7, donde básicamente decíamos están insertos los predios de propiedad, ¿no? De régimen vertical y horizontal, ¿no? Pero como también, ¿no? No solamente eso, sino también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que aquí también están insertos, por ejemplo, lo que son los propios terrenos, ¿no? Porque es lo donde está cimentado, pues, estos predios, ¿no? Entonces, también es un tema que deviene desde el antecedente, el lote matriz, ¿no? Que contiene finalmente la edificación, ¿no? En caso de lo que estamos hablando para este ejemplo de bienes inmuebles. Para el caso de bienes muebles, ¿no? También lo mencionamos, ¿no? Aquellos que tienen este tipo de índole, ¿no? Que también puede tener la posesión, ¿no? De manera, pues, como algo material, ¿no? Si bien es cierto, no es algo que se puede describir técnicamente, ¿no? Porque no estamos hablando, pues, de un predio que se puede depreciar en el sentido de que no hay una materialidad en cuanto a construcción, nos vamos a hacer referencia, sino que pues son de repente bienes que como propietarios hemos ido adquiriendo en el tiempo, ¿no? Pero que también se pueden acoger, ¿no? Un hecho de que de repente si alguna persona nos ha dado, ¿no? La seguridad para nosotros poder tener la posesión de este predio, y que de la misma manera como un predio, como un bien inmueble, ¿no? Donde la persona pues ya nos aparece por un tiempo determinado, entonces, ¿no? Como personas quienes hemos adquirido de manera voluntaria, podemos, ¿no? Pasar esta transferencia a nuestra mano, ¿no? Bien. Acá comentarles, ¿no? Acerca ya del procedimiento. Esto es básicamente la antesala, ¿ok? El procedimiento registral, ya en el registro de predios, ¿ok? Siempre tener en cuenta que este procedimiento es totalmente especial, ¿ok? De naturaleza no contenciosa. Normalmente, ¿por qué? Porque no se busca, ¿no? Dentro de este procedimiento que haya la oposición de terceros, ¿ok? Y también porque no hay esta inserción de estas dos partes, ¿no? De la parte del demandante y la parte del demandado, ¿ok? Y que finalmente este procedimiento tiene la finalidad, ¿no? De la inscripción de un título, ¿no? Y acá lo que decíamos, ¿no? O sea, acá no hay ninguna causa donde vamos a ver, ¿no? La posición, o que de repente pues vayan a surgir incomodidades dentro del procedimiento en sí, ¿no? Entonces, acá, ahora, ¿no? La gran pregunta dentro de cualquier procedimiento de derecho de propiedad, básicamente, es por qué debemos de registrar nuestra propiedad, ¿no? Y acá, pues, tenemos que tener en claro dos aspectos importantes, ¿no? Decíamos un poco cuando hacíamos referencia al tema de que en sí el procedimiento de prescripción adquisitiva no es más que esta modalidad para adquirir, ¿no? Y poseer un bien, ¿no? Pero al mismo tiempo, casualmente, esta finalidad o este componente, porque no solamente vamos a verlo desde el aspecto, ¿no? De la posesión inserta dentro de este
procedimiento, ¿no? Sino que también este se tiene que materializar, ¿no? ¿Y materializar con qué? No salvaguardando siempre que el proceso concluya, ¿no? En una seguridad jurídica. Y no hay nada más que este procedimiento de prescripción casualmente para lograr este componente, ¿no? Que básicamente es la seguridad jurídica. Como también existen otras maneras, ¿no? De que importancia, por qué no se debe registrar esta propiedad, casualmente por el tema de la publicidad, ¿no? Y que se pueda, pues, mediante una prescripción de modalidad pública, que también lo vamos a ver, ¿ok? Es por qué no se tiene este procedimiento, hacer que se reconozca, ¿no? Ante la ley, pues la titularidad, ¿no? de un propietario, ¿no? Pero una titularidad que de repente no inició directamente mediante un título de propiedad, ¿no? De una persona originaria, ¿no? Sino que a lo largo de los años, pues ha de repente hecho uso, disfrute de un bien que no era inicialmente el suyo, pero que de repente por un tercero, etcétera, una persona de confianza en nosotros nos lo dejó, ¿no? Con la intención de que de repente no se fue de viaje por temas de trabajo o etcétera, por alguna u otra causa, ¿no? Entonces, hay un tiempo establecido de que si no se aparece esa persona en el procedimiento, pues ¿no? Nosotros pues ya podemos adquirir esto mediante, obviamente ya vamos a ver que existen en ese procedimiento, valga la redundancia, dos tipos dos tipos de prescripción adquisitiva, pero los cuales se difieren en tres modalidades. ¿Ok? Entonces, básicamente, ahorita estamos haciendo referencia, por un lado, ¿no? Por el hecho de culminar con el procedimiento con la seguridad jurídica, ¿no? Básicamente, no solamente dejándolo en el certificado de posesión, sino también, ¿no? Declarar ante la ley, ¿no? Y mediante una modalidad de prescripción por publicidad, poder ya ser titulares oficialmente, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, lo que decíamos básicamente con el tema de seguridad jurídica, ¿no? Esto nos, dentro de las definiciones, ¿no? Del Código Civil, no es más que esa garantía institucional, ¿no? Para que podamos, como bien decíamos, ¿no? Autenticar ante la ley, ¿no? Autenticar esta titularidad, ¿no? Y autenticar básicamente el derecho a la propiedad, ¿no? Que puede tener esta persona, ¿no? De manera intencional, porque ese procedimiento hay que verlo así, ¿no? Mediante esta manera intencional, pero que finalmente es un procedimiento que cualquier persona hoy en día pues se puede acoger, ¿no? Y estas leyes que casualmente han ido apareciendo, o esos artículos, ¿no? No solamente la Constitución Política, hemos visto del Código Civil, ¿no? Soportan mucho este procedimiento. Okay. Ahora, ¿qué es lo que nos menciona la Constitución Política en el artículo 923 acerca de la propiedad? ¿Okay? Y nos menciona que la propiedad es el poder jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona pues tiene total libertad, ¿no? De si tiene una propiedad mueble o inmueble, tiene derecho pues a disfrutar, ¿no? A disponer, a usar, ¿no? Ese bien, ¿no? Y que obviamente esto lo haga de la manera pues, más pacífica posible, en una armonía y mediante un interés social, ¿no? Siempre respetando obviamente las políticas de ley. Pero al mismo tiempo, cuando nos hace referencia a la Constitución Política de la Propiedad, es importante hacer mención también a lo que nos dice el artículo 70 con respecto al derecho de la propiedad. Y es que el derecho a la propiedad, como ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores, vamos a redondear la idea, ¿ok? Es un derecho fundamental, como nos lo dice la Constitución Política, ¿ok? Y acá ya nos habla, ¿no? De la libertad de la persona en poder, de repente, si es una persona, un tercero, quien puede dar esta libertad a que pueda transferir este predio, no de manera intencional, porque ahí de repente no estamos hablando, ¿no? De alguna manera, dentro de este procedimiento de prescripción, ¿no? Querer de manera rebelde, ¿no? Poder quedarse, ¿no? Con la propiedad que no es suya, ¿no? O sea, eso si fuera de manera intencional. Pero de alguna forma puede darse también esa prescripción, ¿no?
de manera que el propietario lo pueda dar a libertad, ¿no? Como si estuviéramos hablando de una transferencia, ¿no? Ya sea mediante una donación, ¿no? Un tema de herencia, ¿no? Porque definitivamente hay diferentes formas de poder verlo. Entonces, no podemos hablar solamente de que este procedimiento culmina de la manera forzada, ¿no? Por intencionalidad, sino que también se es posible mediante este procedimiento de prescripción lograr, ¿no? De que una persona, para evitar estos conflictos en el tiempo, ¿no? Y no hacerlo de manera forzada, que normalmente es lo que no se busca, por lo cual también existe una modalidad, ¿no? Pacífica de poder hacer las cosas. Y lo que nos menciona también el Código Civil, ¿no? Es poder hacerlo, ¿no? De la manera pues más pacífica y teniendo esta otra tercera persona quien nos lo pueda dar libertad, ¿no? Sabiendo de que existen estas leyes, probablemente esta persona no se apareció, entonces de alguna manera es un acuerdo que también se puede lograr entre dos personas para poder acceder a este procedimiento, ¿no? Y lo que nos menciona también el artículo 70, ¿no? O sea, nos menciona este procedimiento, ¿no? Como esta facultad que se le da al titular, ¿no? Decíamos por el hecho del disfrute, el uso, ¿no? Y siempre obviamente, ¿no? Que lo haga, pues, o el uso obviamente de manera adecuada, ¿no? Y que finalmente no vaya a haber conflicto en el procedimiento, ¿no? Entonces, obviamente acá el derecho de propiedad es básicamente, ¿no? Una manera, ¿no? De poder obtener, ¿no? Una titularidad de alguna forma u otra, ¿no? Para poder acceder a un predio de manera, pues, tranquila, ¿no? De manera pacífica y que se pueda finalmente disfrutar, ¿no? De ese predio. Entonces, acá, pues, el Estado obviamente lo garantiza, ¿no? Y lo que requiere casualmente es que este procedimiento se ejerza, pues, de manera armónica, ¿no? Ok, bien. También tenemos que mencionar en este otro aspecto algunos alcances y nociones básicas ya de la prescripción propiamente, ¿no? Y acá, por ejemplo, mencionar, ¿sí? Que teníamos originariamente, ¿no? Este procedimiento para la redundancia, ¿ok? Desde ya muchísimos años, ¿no? Este es un procedimiento que obviamente no deviene último, ¿no? Sino que es algo que lo hemos visto, ¿no? Desde llamada por los romanos como este procedimiento de prescripción como un sucapio, ¿no? Y la cual de repente incluso desde la parte del derecho civil, ¿no? Muchos lo conocen, ¿no? Como estos propietarios, ¿no? Como dentro del procedimiento ya de usucapio, ¿no? A estas personas, ¿no? Quienes se acogen a este procedimiento que finalmente, vuelvo a mencionar, tiene esta finalidad de adquirir la propiedad, ¿no? Pero que se fundamenta en diferentes valores, ¿no? De carácter social, económico y jurídico. ¿Ok? Y ahora, acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos que también mencionar, ¿no? Cuando decimos, pues, de carácter social, ¿no? Porque tiene, casualmente, ¿no? Dentro de este proceso, que también lo conocemos como un secapio, ¿no? Tenemos que verlo, ¿no? Desde la perspectiva social, ¿no? Y acá pues se trata casualmente, ¿no? De poseer, ¿no? Este bien, ¿no? Pero acá es mediante un concepto, ¿no? De calidad de propietario y casualmente poder acceder, ¿no? A esta posesión, ¿no? Que se haga de manera efectiva. O sea, acá siempre tiene que estar mediante, no solamente habíamos mencionado algunos requisitos establecidos por ley, sino también algunas conductas por ley. Entonces, algunas conductas no solamente nos hablan de algunos componentes, como por ejemplo, ¿no? El título justo, ¿no? La buena fe, ¿no? Lo que nos menciona el Código Civil, sino también nos menciona el tiempo determinado, ¿no? Y acá pues nos habla de que existe muchas veces dentro de este procedimiento, ¿no? Este castigo, ¿no? Por el hecho casualmente de existir, ¿no? Un abandono, ¿no? De manera negligente, ¿no? Por un tiempo determinado, ¿no? Entonces acá tenemos que tener en cuenta que existen pues diferentes tipos de componentes, ¿no? En las cuales un propietario, o sea, no cualquiera, ¿ok? Se puede acoger a este tipo de procedimiento, ¿no? Es como cualquier
acto dentro del derecho, ¿no?, registral, jurídico, donde pues todo el mundo se pudiera acoger este procedimiento cuando no es así, ¿no? Entonces, hay algunas salvedades que de repente hay propietarios que sí, ¿no? Se acogen a este tipo de procedimientos porque cumplen, pues, una serie de requisitos, cumplen una serie de conductas, ¿no? O sea, acá no estamos hablando de que sea un procedimiento, como lo mencionar, no que tenga dos partes, no que de repente estén peleándose por el hecho, ¿no?, de quedarse con una propiedad, ¿no?, que finalmente tiene, pues, tiene por reconocer a solamente un propietario, uno o dos, ¿no?, cuando estamos hablando de un procedimiento donde hay unas disputas, ¿no? Sino que acá también hay que considerar, ¿no?, que en estos procedimientos muchas veces se ha visto incluso casos, ¿no?, donde, por ejemplo, se han visto muchas, por ejemplo, ¿no?, casos de lotes matrices, ¿no?, donde han aparecido pues otros titulares, ¿no?, que comparten probablemente titularidad, ¿no? Y lo que normalmente en la norma nos indica, ¿no?, que incluso entre los mismos cotitulares, pues no es posible muchas veces este procedimiento de prescripción, ¿no? Porque eso nos manda la norma, no es posible de que entre cotitulares pues pueda prescribir lo del otro, ¿no? Entonces, acá muchas veces en esos tipos de casos, como muchas veces hemos visto, ¿no?, que no se producen, mejor dicho, renuncia de titularidad, ¿no?, por el hecho de que no se quiere, no se quiere dar de manera pacífica, ¿no?, un predio que de repente ya por mucho tiempo, por ejemplo, más de 5 años, ¿no?, lo que manda normalmente el Código Civil, y que el propietario originario, ¿no?, no ha aparecido en el tiempo. Entonces, prácticamente está, ¿no?, acogiéndose a este castigo casualmente, ¿no?, por el abandono negligente. Entonces, acá en estos casos, ¿no?, está casualmente no solamente afectando, ¿no?, a la otra parte que sí, por buena fe, de repente lo ha adquirido, ha hecho una compra-venta, pero sin de repente imaginar, ¿no?, sin de repente imaginar que detrás suyo pues venía toda una carga, ¿no?, toda una carga. Entonces, muchas veces, ¿no?, lo que sucede en este tipo de casuísticas, ¿no?, es que lamentablemente no solamente le generan una preocupación a la otra persona, sino también, ¿no?, la persona que casualmente quiere acceder a este procedimiento de prescripción que no es posible con cotitulares, o sea, teniendo otro titular a la mano, no tiene que esperar un máximo de 10 años para que recién se pueda coger una prescripción. Y eso que si es que no se acoge a transferir el predio mediante una venta formal a un tercero, para que recién de ahí esperar 10 años y poder recién prescribir la propiedad, ¿no? Entonces, hay muchos casos de estos, ¿no?, donde el factor de determinación de tiempo es muy importante, ¿ok? Y dentro de lo que demanda también la perspectiva social, ¿no? Pero también dentro de la perspectiva jurídica, ¿ok? Ya es básicamente, ¿no?, el accionar como manda, como bien lo menciona el accionar jurídico, ¿no?, donde casualmente se protege al propietario, ¿no? O sea, ahí se condiciona la seguridad jurídica de lo que decíamos de este documento básico, requisito fundamental, ¿no?, como es la posesión, ¿ok? Pero siempre, claro, mientras no demuestre lo contrario, ¿no? O sea, hay una protección que brinda casualmente el registro predial, ¿no? Y en la cual no hay esta salvedad, ¿no?, donde se protege esta posesión, ¿no?, de manera conjunta y más aún, ¿no?, porque el propietario de repente sí cumple con estos requisitos establecidos por ley. No solamente cumple con los componentes, ¿no? No solamente cumple con justo título, con buena fe, con determinado tiempo, sino también se acoge al otro, ¿no?, el tener algunos requisitos establecidos por ley. Entonces, acá tenemos, ¿no?, básicamente entonces, ¿no?, el tema de la prescripción adquisitiva, ¿no? Siempre tener en cuenta que es esta forma, ¿no?, este modo o forma de adquisición, ¿no?, de la propiedad, ¿no?, o de posesión de una propiedad, ¿ok? Mediante que siempre que el propietario se coja un tiempo determinado, ¿no?,
Y este puede hacerse de tres maneras, ¿ok? De tres maneras. Nos menciona por un lado de la manera continua, ¿no? Que esta pues no hay una interrupción en el tiempo, de manera pacífica, por el hecho de las buenas conductas que estábamos también mencionando, ¿no? Estas buenas prácticas que puede hacer la parte, ¿no? Quien quiere acogerse a la prescripción, casualmente, ¿no? No estamos hablando de la parte de la persona que sí está cumpliendo una sanción, ¿no? Pero estamos hablando de esa manera por el lado de la modalidad pacífica, ¿no? Pero al mismo tiempo también, ¿no? Determinado de manera pública, ¿no? Mediante una prescripción de modalidad. ¿No? Y esto es por el tema del reconocimiento ya, ¿no? De este propietario, como nuevo propietario, llamémoslo así, ¿no? Por el hecho que casualmente, intencionalmente, ¿no? Tiene un predio a su propiedad, ¿no? De manera voluntaria, pero sin querer queriendo, llamémoslo de esa manera, ¿no? Y que es posible hacerlo como hemos mencionado, ¿no? Bien. Y todos estos reconocimientos, pues obviamente nos lo velan, nos lo dicen, ¿no? Estas normas establecidas por ley y también habíamos mencionado al inicio del desarrollo del curso, casualmente, ¿no? Que también esto nos habla mucho, los dos reglamentos que casualmente soportan algunas finalidades de lo que nos dice el registro predial, ¿no? Como el Reglamento General de Registro de Predios y el Reglamento de Inscripción. ¿Ok? Bien, y lo que tenemos que tener también bien claro no es la finalidad del procedimiento, ¿no? O sea, lo que más que todo, ¿no? Todo lo que viene este procedimiento, como ya lo hemos mencionado, para lo que hoy en día no debemos considerar, ¿no? Que es un procedimiento de prescripción adquisitiva, ¿no? La finalidad del procedimiento casualmente no es con el objetivo de contar, ¿no? Con esta causa jurídica, ¿no? Y esto casualmente nos consolida este procedimiento para que se pueda autorreconocer esta nueva titularidad, ¿no? Y de alguna manera, pues, también de alguna forma para eliminar alguna salvedad, incertidumbre por medio de la otra persona que de repente, o sea, me refiero a la otra persona, no quien en este caso está cumpliendo con la parte sancionadora, ¿no? Para que no tenga ninguna duda, ¿no? Del hecho del por qué, ¿no? La persona, ¿no? Está tomando la decisión voluntaria de poder acceder a un procedimiento de tal magnitud. Bien, acá también lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Y esto es establecido en el título 2, casualmente, ¿no? De lo que nos manda nuestro Código Civil, ¿ok? Y en el artículo 950 tenemos que mencionar, ¿no? Que nos menciona acerca de la prescripción adquisitiva de un bien inmueble. Pero al mismo tiempo también tenemos lo que nos dice el artículo 951, acerca ya de ese mismo procedimiento, pero correspondiente a lo que es un bien mueble. Y acá ya nos especifican incluso, ¿no? Una serie de años. ¿Ok? Pero que de la misma manera, estos dos procedimientos, tanto en estos dos artículos, nos dicen que esta prescripción se puede llevar mediante nuevamente estas tres modalidades de posesión, ya sea continua, pacífica y pública, que ya le hemos mencionado hace instantes, ¿ok? De las dos maneras se puede hacer, tanto para bienes muebles e inmuebles, pero aquí ya nos menciona, por ejemplo, para el caso de bienes muebles, ¿no? Que acá hay dos posibilidades, ¿no? Si de repente, y acá ya se acogen los dos tipos de prescripción que tenemos hoy en día. Ojo, nos menciona por un lado, ¿no? 10 años, o sea que el propietario o el nuevo propietario, ¿no? Quien está queriendo acceder a este procedimiento, ¿no? De prescripción, de repente haya estado habitando por más de 5 años, más o menos una referencia entre 10 años, ¿no? Y cuando no medie justo título de buena fe. ¿Qué quiere decir aquí? ¿No? Acá ya estamos hablando de un tipo de prescripción que hoy en día se le llama prescripción extraordinaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá es intencional. ¿Qué quiere decir? Lo que decíamos incluso al inicio, ¿no? Un tema de que de repente no, el propietario no ha tenido la intención de quedarse con la propiedad, pero de repente obró de buena fe, ¿no?
de repente tal propietario se lo dejó por un tiempo estimado, ¿no? En la cual se fue de viaje por temas de repente de trabajo, etcétera, pero de repente no regresó. La persona quien ha estado, ¿no?, viviendo en ese tiempo probablemente tuvo que hacer un pago de arbitrios en la municipalidad, se volvió contribuyente, etcétera, y de repente incluso hizo los cambios respectivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya nos estamos acogiendo a un tipo de prescripción que hoy en día se le llama prescripción extraordinaria. Normalmente es cuando la intención inicial de la persona, ¿ok?, quien obró de buena fe, para de repente hacer, ¿no?, un favor, porque llamémoslo así, hacer un favor, ¿no?, no obtuvo de repente ese apoyo a lo largo de esos años y casualmente o intencionalmente se convirtió en un propietario. Pero inicialmente esta persona puede haber tenido una dirección fiscal en otro sitio, etcétera, pero que sigue velando por el bien del cual se le dejaron encargado, ¿no? Pero por otro lado, tenemos, ¿no?, el caso del otro tipo de prescripción, que es la prescripción ordinaria. Esa de aquí, ¿ok?, es la más tradicional porque aquí sí, para que un propietario se pueda acoger, una persona se pueda acoger a ese procedimiento, sí tienen que estar bien claros los componentes de una prescripción. ¿Qué quiere decir? Tiene que sí estar orando mediante justo título, buena fe, y el tiempo determinado es un máximo de 5 años. ¿Ok? Pero sí teniendo estas certezas. ¿Qué quiere decir? De que acá no es necesariamente un tema intencional, sino que aquí probablemente sí la persona, ¿no?, de repente por un tema de abandono de predio, etcétera, no por un tema de donación, herencia, quiere acogerse, ¿no?, a un procedimiento de manera, pues llamémoslo así, forzada, pero que tiene pues sus salvedades porque el propietario quien va a hacer la solicitud para esta prescripción de registros, pues tiene todas las de ganar, ¿no? Porque ha manifestado conductas de buena fe, ¿no? Conductas establecidas por ley y cumple con los requisitos también establecidos por ley. ¿Okay? Ahora, acá ya en lo que nos menciona el artículo 951 es básicamente la misma figura en el sentido, ¿no?, de los medios, ¿no?, los tipos de posesiones, ¿no?, los cuales se pueden acoger de la misma manera como lo hemos visto en el caso de los bienes inmuebles, pero aquí con respecto a los bienes muebles, ya estamos hablando un máximo de 2 años, ¿no? Pero cuando sí hay buena fe. ¿Qué quiere decir? O sea, acá ya estamos hablando de un procedimiento de prescripción ordinaria, ¿no? O sea, acá no se acogen mucho el caso de una prescripción, por ejemplo, una tipología de prescripción extraordinaria, ¿no?, por un caso intencional. ¿Sí? Bien, ¿no? Lo que habíamos mencionado también con relación, ¿no?, de lo que tenemos, pues, estas tres modalidades de posesión, ¿no?, brevemente para hacer una recopilación, ¿no?, un poco acerca de estos 3 puntos, ¿no?, acerca de la pacífica, que dijimos que es el procedimiento interrumpido, ¿no? Y nuevamente esto cuando, como lo menciona el Código Civil, ¿no?, cuando no ha sido adquirida, nuevamente, ¿no?, y no se mantenga mediante violencia, ¿no?, de una manera, de un proceso forzado, ¿no? De manera pública, habíamos mencionado, ¿no? O sea, si lo viéramos de la manera en orden, ¿no?, de posesiones, pues ese es el orden que deberíamos nosotros clasificar, ¿ok? Normalmente siempre tenemos que velar por este orden en cuanto a la posesión para también saber cuál es el rango de importancia de cada uno, ¿ok? Y cuando nos hablan ya de la posesión, ¿no?, por el medio público, pues acá ya es que se materializa este acto de reconocimiento ante la ley, ¿no? Y se reconoce casualmente, y acá, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, que originariamente este procedimiento, ¿no?, lo reconocíamos como usucapión, ¿ok? Acá ya al posesionario o al adquiriente, ¿no?, al que quiere presentar esa solicitud, pues se le conoce como usucapiente, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, ya viene inserto incluso un procedimiento, ¿no?, que dentro del derecho registral se le conoce como anonimus domini.
animus tuum, ¿no? Por el tema de qué, de la intencionalidad, que tiene ese procedimiento de tener pues un poseedor, ¿no? Y que de repente pues de manera voluntaria, ¿no? Quiere poseer ese bien, ¿no? Y acá sí se tiene que hacer por concepto de dueño, ¿no? Entonces, acá hay un tema de sí, de una intencionalidad, ¿no? De poseer, ¿no? De poseer tal bien. Para que también sea, pues, reconocido, ¿no? Y pues, se haga ese cambio casualmente de titularidad, ¿no? Y finalmente, ¿no? Tenemos, ¿no? Dentro de este rango de importancia, ¿no? De las modalidades de posesión, tenemos la posesión continua, ¿no? Y ese de acá es la nuevamente continua, ¿no? O también conocida como la ininterrumpida, de la misma manera. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no? Acá se ejerce pues de manera permanente, ¿no? Y acá pues no se está hablando de un procedimiento donde hay alguna interrupción, ¿no? De un tercero, ¿no? Entonces acá probablemente ya se ha logrado no concretar, ¿no? Se puede decir con la otra contraparte, ¿no? De manera pacífica, ¿no? Un respeto, ¿no? Un hecho de que sí, ¿no? O sea, hay una conversación, ¿no? No se llega a una disputa, ¿no? A un tema judicial, ¿no? Entonces hay una posibilidad de poder reconocer por la parte de la otra persona, ¿no? De que sí, ¿no? Obró de mala fe, ¿no? Transgredió sus conductas establecidas por ley y por ende, pues la otra parte pues tiene todo el derecho, ¿no? De solicitarle, lograr un mutuo acuerdo y si es así, ¿no? Estaríamos hablando de un procedimiento de posesión continua, ¿no? Porque lo sabe la persona a quien va a, obviamente, transferir este periodo de manera voluntaria por, ¿no? Por el hecho de que esa persona sabe que obró mal, ¿no? Entonces, de esa manera también se genera, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? Como podemos ver. Pero acá, por ejemplo, ¿no? Específicamente en este último punto, ¿no? En la posesión continua, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que existen dentro de este procedimiento tres supuestos, ¿no? O sea, por un lado, habíamos mencionado también el tema de ejercer pues sin interrupción, ¿no? En el proceso, ¿ok? Pero también tenemos un caso, ¿no? Donde un segundo supuesto puede ser en el caso de que sí existe interrupción, ¿no? Y que esa interrupción, pues, por ejemplo, se genera dentro del año, ¿no? Entonces, puede darse esta posibilidad de que se genere esa interrupción dentro de un año, pero también dentro de un tercer supuesto, ¿no? Puede ser de que pues pueda aparecer, ¿no? Esa interrupción de repente pasado el año, ¿no? Pero aquí obviamente pues mediante un tema judicial eso se puede restituir mediante sentencia, ¿no? Ahora, normalmente, ¿qué nos menciona dentro de este procedimiento, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, accediendo a cualquiera de estos tipos de posesiones, ¿no? Incluyo no tanto la posesión continua, pero sí, por ejemplo, para hacer la comparación de las primeras posesiones, ¿no? Como las que vimos, ¿no? La pública, ¿no? Y más que todo por el hecho, ¿no? De que estos procedimientos, si bien es cierto, se pueden acceder a esa persona, ¿no? Como reconocida, ¿no? Públicamente como nueva, como un nuevo o nueva titular, ¿no? Nada dice, ¿no? Ni en la Constitución, ¿no? Lo menciona, ni en la Constitución, mejor dicho, lo mencionan, ¿no? Que probablemente la persona, mejor dicho, tiene todo el derecho de que si ha logrado acceder a un proceso de prescripción adquisitiva, ¿no? Puede, si ella quiere o si él quiere, ¿no? Más adelante puede destituir esta titularidad, ¿no? O sea, nos lo menciona así a grosso modo, ¿no? Tanto en la Constitución política, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dice? Básicamente es que, ¿no? Tiene toda la potestad, ¿no? Esta nueva persona, quien está solicitando esta prescripción, de repente, a través de un tiempo determinado, poder ya no querer acceder, ¿no? Es como que puede retirar, ¿no? El hecho de que
procedió en algún tiempo determinado por un procedimiento de prescripción, ¿no? Y que de repente ya no lo quiere, pero que nadie le dice, ¿no? De que pueda de repente volver a solicitar, ¿no? Una posesión, ¿no? Entonces, esto sí, por ejemplo, es un tema que incluso está inserto dentro del Código Civil, ¿no? Donde nos menciona que ya la persona quien está accediendo a este procedimiento, pues no quiere decir necesariamente que, si bien es cierto, su finalidad, ¿no? Fue obtener la titularidad, ¿no? Ingresando unos requisitos, ¿no? Lo que mencionan, ¿no? El Código Civil, ¿no? Y otras normas, probablemente de repente, si tiene otro domicilio fiscal, ¿no? La persona pues, puede tomar la decisión, ¿no? De dejar el procedimiento ahí y volver a retomarlo, ¿no? Eso es probable. E incluso también es probable, ¿no? Que como lo habíamos mencionado minutos atrás, no es probable que la persona pues, pueda desistir, ¿no? De esa titularidad, ¿no? Pueda desistir y pues vender finalmente ese predio porque finalmente es suyo, ¿no? O sea, finalmente si accedió de manera positiva a un procedimiento de prescripción, pues nada le impide, ¿no? No es como otro tipo de actos registrales, ¿no? Que dependiendo, ¿no? Del tipo de procedimiento, te permiten no de repente transferirlo, ¿no? A terceros, mediante una venta formal, ¿no? O transferirlo mediante otros mecanismos, ¿no? Pero nada te impide, o sea, con este procedimiento de prescripción, no te impide que la persona, pues, sí o sí, sí, tenga que seguir siendo, ¿no? Titular de ese predio. Entonces, de alguna manera, este procedimiento también cambia, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Bien, en el tema de buena fe hay que mencionar, ¿no? O sea, ya acá habíamos también mencionado el procedimiento, ¿no? De usucapión, pero a las personas, ¿no? Normalmente este procedimiento se les conocen, ¿no? Como usucapientes y que nos mencionan, ¿no? Dentro de estos componentes, ¿no? De la buena fe, básicamente cuando nos dicen, ¿no? De que la persona, pues para acceder tiene que obrar, ¿no? A título justo y buena fe, nos mencionan, ¿no? Ya de la creencia, ¿no? De la persona, en este caso del usucapiente, quien sería la persona quien va a acogerse a esa solicitud de prescripción adquisitiva, ¿no? Y que muchos casos, ¿no? De que esta persona haya recibido, ¿no? Del dueño, ¿no? Originario del lote matriz, pues ese inmueble, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Este requisito normalmente pues no es muy concebido, no dentro de un procedimiento de prescripción adquisitiva extraordinario, porque ya lo habíamos mencionado, no que básicamente en este procedimiento a comparación del ordinario, que sí nos solicitan que tengamos que tener todos estos componentes conforme a lo que manda la ley, nos piden, ¿no? Para estos efectos que no nos podemos acoger si es que de repente estuviéramos hablando de un procedimiento, ¿no? De prescripción extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente acá no fue un tema pues con la intención de, ¿no? O sea, fue intencional. Entonces, acá sí, por ejemplo, ¿no? Si nos permite, ¿no? Dentro de este procedimiento, ¿no? Ampliar estos plazos procesorios, ¿ok? Y hacerlo, pues, siempre y cuando, ¿no? Se tiene la salvedad, ¿no? De que de manera voluntaria se está primero accediendo a aceptar, ¿no? El recibir esta propiedad, ¿no? Mediante una transferencia, una modalidad de transferencia, ¿no? Pero finalmente, ¿no? Se está accediendo de manera voluntaria, ¿no? Y de manera intencional, ¿no? Muchas veces habíamos mencionado que estos casos se pueden dar de manera intencional, ¿no? O también no, ¿no? Pero para eso existen estos dos tipos de prescripciones, ¿no? Ahora, cuando nos mencionan ya este otro componente de justo título, ¿no? Y básicamente acá tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que cuando nos dicen, ¿no? Que tiene que, pues, el propietario, ¿no? Tener, ¿no? Dentro de sus conductas, ¿no? Establecidas por justo título, ¿no?
es que ya nos dice, ¿no?, que es aquel acto, se puede decir, ¿no?, que es suficiente, básico, necesario, ¿no?, para que se pueda transmitir el bien, ¿no?, o transmitir este derecho, ¿no? Entonces, acá, obviamente, esto se materializa con qué, ¿no? Con un contrato, ¿no? Y acá, obviamente, no está afecto, ¿no? El tema de inserción, ¿no? De procedimientos de anulabilidad, ¿no? Que puedan de repente pretender, ¿no? Interrumpir el procedimiento. Entonces, hay un respeto, ¿no?, que existe mediante este justo título, ¿no?, que nos menciona. Entonces, hay que tener muy en claro nuestros componentes que nos mencionan desde el Código Civil, ¿no? Y acá, obviamente, también, a comparación, lo que hemos visto, ¿no?, con el componente de buena fe, ¿ok? Tampoco este se solicita en la modalidad de prescripción extraordinaria, ¿no? Creo que ya hemos dejado claro el por qué no se coge a ello, ¿no? Y obviamente, no, acá sí, a comparación, ¿no?, del extraordinario, que sí, en el extraordinario pues no, no se le involucra mucho al tema, al propio usucapiente, ¿no?, para que pueda contar con este justo título, porque obviamente no se le hace como que necesario, ¿no? Entonces hay diferentes maneras para que también pueda acceder a ello de manera pues intencional, ¿no? Porque obviamente pues no se tiene este componente, ¿no? Pero para lo cual existe casualmente la prescripción ordinaria, ¿no? Que es lo que habíamos mencionado como la más básica, la más recurrente entre todas, porque sí salvaguarda pues todos estos componentes y los requisitos que normalmente establece un procedimiento de este tipo. Ahora, acá también habíamos mencionado otro de los componentes importantes que era el tiempo determinado, ¿no? Y acá, ¿no? Volver a mencionar el por qué ese componente era muy necesario, ¿no? Decíamos algunos artículos acerca de lo que nos mencionaba, acerca de bienes muebles, ¿no? Con esa salida de 2 años, ¿no?, de adquisición de estos bienes muebles y de los bienes inmuebles entre 5 a 10 años, dependiendo del tipo de prescripción, ¿no? Y que también habíamos mencionado la importancia de la misma, ¿no? Y acá, dentro de los tipos de prescripción, como ya habíamos hablado un poco acerca de la prescripción ordinaria y de la prescripción extraordinaria, también tiene algunos alcances y salvedades, ¿no? Y aquí básicamente, ¿no?, en el tema netamente del derecho registral, importante mencionar, lo que nos dice básicamente en el Código Civil, es que la prescripción ordinaria, ¿no? Acá ya nos habla de 5 años, ¿no? Para lo que son para bienes inmuebles y 3 años para bienes muebles. O sea, tiene sus habilidades de la misma manera como lo que tiene la prescripción extraordinaria, que si bien es cierto en extraordinaria habíamos dicho de que no se incurren, no se establecen, no se es necesario que el propietario pues le haga falta, ¿no?, alguno de estos requisitos, ¿no?, técnicos, legales, ¿no?, como justo título, buena fe, ¿no? O sea, pero esto no le impide que el procedimiento se suspenda, ¿no? Sino que ya básicamente este procedimiento, estamos haciendo referencia ya a 10 años, ¿no?, que puede acogerse ya sea para un bien mueble o inmueble, ¿no?, en este caso. Porque acá obviamente está incurrido el tema, ¿no?, de una modalidad de prescripción, ¿no?, pero que ha sido intencional. Con respecto a la prescripción extraordinaria, ¿no?, es un procedimiento que no puede suspenderse, ¿no? Y aquí sí no estamos hablando de un procedimiento que se pueda de repente interrumpir mediante la aparición de un tercero, ¿no? O sea, hay que tener también mucho cuidado al momento de que si es que, ¿no?, como propietarios queremos acogernos a una prescripción ordinaria, ¿no? Que es la más recurrente, como lo va a decir, ¿no? Es un procedimiento un poco incluso más tradicional, ¿no? Pero cuando el propietario pues está seguro, ¿no?, de que cumple con todos los requerimientos legales, ¿no?, establecidos. Bien.
Y aquí no tenemos, ¿no? Importante mencionar acerca un poco de lo que nos dice dentro del Código Civil, ¿no? El artículo 952, con respecto a la declaración judicial de prescripción adquisitiva, ¿no? Sí, nos menciona de que muchas de esas instancias no hay propietarios que dentro de este procedimiento no han entablado pues diferentes juicios, ¿no? Para que se le pueda autorreconocer con la de la ley como propietario, ¿no? Entonces, pero a veces, muchas veces este procedimiento, como lo he mencionado, puede demorar muchísimo tiempo, como en un caso, en algún momento de las elecciones, les estoy hablando, por ejemplo, en el caso de existencia de copropietarios o la existencia de que hubiera la existencia, mejor dicho, de una no renuncia de un propietario y que de repente a lo largo de los años nos hemos percatado de que comparte titularidad con nosotros, ¿no? Y que de repente en el procedimiento no supimos el por qué apareció, ¿no? Si nosotros hicimos una compra y está registrado nuestro asiento, pero que de repente en el procedimiento o por casualidad de la vida, ¿no? Aparece un nuevo titular, pues, y nos cambia, ¿no? La historia, nos cambia la figura de todo, ¿no? Y que muchas veces estos procedimientos, llevarlos o entablarlos a un tema judicial por la no renuncia, no por el hecho simplemente de que no, el propietario pues no se quiere acoger, no aceptar esa solicitud de prescripción, por el hecho de que no reconoce que ha transgredido, no, porque ha obviamente abandonado el predio que le correspondía, etcétera. Entonces, sí, obviamente ya estamos hablando de un nivel superior que ya es llevar eso mediante los tribunales, ¿no? Y muchas veces estos procedimientos, como lo he mencionado, pues demoran muchísimo tiempo, ¿no? O sea, tienen sus alcances, sus procedimientos, ¿no? Hay insertos, pero son muy engorrosos al fin del día, ¿no? Entonces, acá pues, de que otra parte afectada, ¿no? Probablemente quiera ¿no? Que la otra persona, ¿no? Que transgredió, pues acceda, ¿no? A este procedimiento. Muchas veces es complicado, pero otras veces encontramos casos donde sí es posible, ¿no? Hay un autorreconocimiento, ¿no? Y hay una legislación por el tema de renuncia de titularidad y poder transferirla de manera pues pacífica, ¿no? Que es lo que finalmente busca este procedimiento. Y como lo dijimos, no solamente se trata del objetivo de buscar a instancias, em, llamémoslo así, ¿no? Solamente viéndolo como la modalidad de posesión, ¿no? La modalidad de adquirir un bien, sino que la finalidad básicamente también de ese procedimiento es el saneamiento, ¿no? El saneamiento, ¿por qué? Porque también estamos de alguna manera saneando un bien, ¿no? Que a que esté abandonado y esto finalmente pase, no sé, pues a subasta en el Estado, entonces nada le impide a una persona poder adquirir, ¿no? El derecho a una propiedad, ¿no? Entonces, pero obviamente hay diferentes instancias donde se puede hacer posible, otras veces como lo he mencionado, ¿no? Y entre las casuísticas vamos a ver dos casitos prácticos, ¿ok? Para poder cerrar esta idea, ¿ok? En el caso número uno vamos a hacernos la pregunta, ¿no? ¿Es factible que el propietario con un título imperfecto recurra a la prescripción? ¿Ok? Acá, por ejemplo, vamos a mencionar un caso, ¿ok? Donde, por ejemplo, tenemos, ¿no? Hace más de 7 años, Pedro, ¿no? Un propietario común y corriente, compró a Carlos, ¿no? Una casa en el distrito de Chorrillos, ¿no?